Estaremos llevando a cabo un panel de debate que hemos titulado "La programación competitiva cambia vidas". Punto. Para bien, cambia vidas para mal o normal, ya lo veremos, con la ayuda de nuestros distinguidos panelistas invitados en esta jornada. Sin más, quisiera comenzar marcando un punto de partida. Probablemente la mayoría de los que están conectados sepan qué es la programación competitiva, hayan participado incluso en eventos de programación competitiva en los diferentes niveles de enseñanza, dígase el preuniversitario, high school, con la Olimpiada Internacional de Informática, el ICPC en el mundo universitario y otras competencias en general, plataformas en línea, pero quizás hay algunos que no conozcan qué es la programación competitiva. Y aquí les traigo datos de algunos de los libros más importantes en el mundo de la programación competitiva, como es el caso de Competitive Programming 3 de Steven y Felix Halim, archiconocido en este mundo, donde decía que la directiva principal, o sea, de lo que se trata en programación competitiva, es, dado un conjunto, dado problemas de ciencias de la computación conocidos o bien conocidos, resolverlo tan rápido como sea posible. También dice Antti Laaksonen en el 2018 en su libro Handbook para los programadores competitivos, que es un libro bastante usado, bastante famoso, dice: la programación competitiva combina dos tópicos: el diseño de los algoritmos y la implementación de los algoritmos. Los programas deben ser escritos rápidamente porque no hay mucho tiempo disponible. Y por ahí un poco ese apellido de lo que es la parte competitiva. También, bueno, más reciente y tomado tal cual y actualmente de la Wikipedia, dice que la programación competitiva, que también se le conoce como Sports Programming o programación deportiva, es un tipo de deporte de la mente, usualmente celebrado por internet, remoto o en una red local, que involucra a participantes que tratan de programar de acuerdo a especificaciones particulares o específicas, restricciones de los puzzles o los desafíos o challenges, como se le quiera llamar. Y bueno, ¿cuáles son algunos ejemplos de estos eventos, de estas lides de programación competitiva que se conocen a escala global? Pudiéramos hablar, por supuesto, del ICPC o el concurso de programación colegial o universitario internacional. Pudiéramos hablar también de la Olimpiada Internacional de Informática, IOI por sus siglas en inglés, que es la competencia para el nivel preuniversitario, high school. La Meta Hacker Cup, antes se llamaba Facebook Hacker Cup, y también a la Google Code Jam y la Top Code Open. Y están resaltados, están con este colorcito distinto porque lamentablemente después de más de 20 años o 20 años de realización, en especial la Google Code Jam, se están despidiendo. De hecho, justo ahora comenzaron las rondas farewell, las rondas de despedida de la Google Code Jam y ya no más. Si después de 20 años de Google celebrando esta conferencia, hoy precisamente llega a su fin. Después de las rondas quedarán un mes más disponibles para poder seguir enviando, pero hasta ahí llegaron estas conferencias organizadas por esas empresas. Pero por el momento, el resto de las conferencias se mantienen. Es Gennady Korotkevich, el GENA. The Theorist, como se le conoce, es su handle en las diferentes plataformas como Codeforce, Topcoder y otras muchas. Un genio de la programación competitiva a nivel mundial, múltiple medallista en las Olimpiadas Internacionales de Informática, pero cuando hablo de múltiple estoy hablando de 6 o 7 medallas de oro y una de plata. En la final mundial de ICPC, 2 veces campeón del mundo, y porque no podía ir a más, porque si hubiese podido ir a 5, probablemente hubiese sido las 5 veces campeón del mundo, e incluso el único equipo que ha logrado en una final mundial resolver todos los desafíos, todos los problemas. Eso ocurrió en Marrakech en el 2015, si mal no recuerdo. Así que es el Usain Bolt de la programación, ¿sí? El más grande
que ha existido hasta ahora y todavía sigue vinculado aún cuando ya dejó de ser competidor activo. Gennady Korotkevich. Todo el que se interese por este mundo, sí o sí, tiene que conocer a Gennady Korotkevich en la programación competitiva. Bien, entonces ahora me gustaría presentar a los protagonistas, a las estrellas, a estas personas que han dedicado gran parte de su vida, como desde que fueron estudiantes, a participar en estas lides académicas relacionadas con la programación competitiva, y que muchos de ellos incluso a día de hoy todavía siguen vinculados en diferentes roles, que pueden ser entrenadores, pueden ser organizadores, pueden ser jueces o problem setters que apoyan y ayudan a que estas competencias a día de hoy se sigan desarrollando. Y es el caso de Agustín Santiago Gutiérrez, que de Argentina, un país con gran tradición en la programación competitiva en general, en las Olimpiadas de Conocimiento. Él es graduado de la Universidad de Buenos Aires, FACEN, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y entre sus muchos logros que ha tenido en la programación competitiva fue medalla de plata en la Olimpiada Internacional de Informática. Medalla de plata son palabras mayores en esta league a nivel internacional. 2 veces campeón latinoamericano del Mundial ICPC como competidor y 2 veces como entrenador. Es decir, no solo desde el rol de competidor, sino también como entrenador ha sido campeón entre los equipos de América Latina y el Caribe que participan en la final mundial. También Agustín fue finalista de Google Code Jam, precisamente la competencia que hoy está cerrando después de 20 años. Miembro del Comité Científico Internacional de la Olimpiada Internacional de Informática, fue nombrado en la IOI del 2022, uno de los muy pocos, creo que posiblemente se pueden contar con 3 dedos de la mano, ni siquiera con los 5, que han tenido este privilegio de ser elegidos para ese prestigioso Comité Científico Internacional. Miembro del Comité de Jueces del Torneo Argentino de Programación, que es una etapa previa de competición en el ICPC de su país. Y actualmente trabaja como organizador y director de jueces, problem setting, es decir, autor de problemas, en la Olimpiada de Informática de Argentina, la OIA, y desde la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Entonces, Agustín, si estás por ahí, cuéntanos, ¿cómo llegaste a la programación competitiva? ¿Cómo surgió todo para ti? Hola, bueno, hola a todos, saludos, yo soy Agustín, muchas gracias por la presentación, Dovier, que bueno, muy completo. Yo empecé en la escuela secundaria, bien al comenzar la escuela secundaria, pues en mi escuela había un tallercito para olimpiadas de matemática, en ese caso era, y fue medio de casualidad, pues como que había que obligatorio hacer algún taller de los que había. Y entonces yo decía, no sé, manualidades, no, esto no me gusta. Gimnasia, no, hay que correr mucho. Bueno, vamos con taller de matemática. Y me reenganché con eso, empecé a ir a las Olimpiadas de Matemática. Y después, un par de años después de eso, de ahí de la Olimpiada de Matemática, conocí otros competidores que iban a informática y yo me enganché con la programación. Empecé a leer de internet, que en aquel momento era mucho más difícil que ahora porque había menos material. Ahora es impresionante, uno aprende, googlea, quiero aprender de esto y hay todo prácticamente. Ya había Google y todo eso, pero no había tanto, no era tan increíblemente fácil. Yo no tenía internet en mi casa en ese momento, tenía acceso al cibercafé y eso, pero un par de años después de este origen llegó, así que era como más aventura toda esa parte, y me fui enganchando mucho y leyendo por mi cuenta, y me enteré un par de años después, a los 14, 15, a los 15 me enteré más o menos que existía la Olimpiada Informática Argentina, y dije, me voy a meter acá a participar, que esto está bueno. Y bueno, empecé a practicar para eso específicamente y quedé seleccionado para la IOI de 2006 en México, que fue la primera que participé, y a partir de ahí me recontraenganché y no paré con las Olimpiadas de Informática hasta hoy, básicamente. Un poco eso resume. Pero el origen de todo era el tallercito de Olimpiada de Matemática en mi colegio, que tenía que hacer alguno obligatorio. Bueno, a mí las matemáticas, eso me gustaban desde chico, pero no entrenaba muy especialmente ni nada. Lo hacía en el colegio y listo. Entonces dije, bueno, me meto en y ese fue el origen, digamos. Muy interesante historia de ese surgimiento, de esos primeros pasos. Seguidamente presentamos a nuestro segundo panelista de la jornada de hoy, Alberto González, de origen cubano, graduado de la Universidad de La Habana, una universidad
archiconocida, prestigiosa, no solo en el mundo de la programación competitiva, sino que también en el mundo académico. Alberto fue finalista mundial del ICPC en Portugal, en Oporto, en el 2019, donde pudo resolver cuatro problemas, ya 4 ejercicios en una final mundial, ya son palabras mayores también, y obtuvo el rank o la posición 66 en ese mundial. También fue finalista en Moscú, en Rusia, en el año 2020, con 4 también problemas resueltos, el lugar 69 de esa cantidad de equipos que ahí se puede ver. También ha colaborado en los últimos años como miembro del Comité Caribeño de Jueces y Prolencers, que son los que aseguran el temario de ejercicio para las rondas eliminatorias del Caribe Qualifier. Y trabaja actualmente como desarrollador de software en la empresa DoWild, con sede en Suecia. Cuéntanos, Alberto, ¿cómo llegaste tú a la programación competitiva? Lo que más influyó en que yo me involucrara de lleno en la programación competitiva fue que justo antes de entrar a la carrera de Ciencias de la Computación, yo y un conjunto de amigos que veníamos del preuniversitario decidimos entrar a la carrera ya sabiendo programar un poco, ¿no? Sabíamos que iba a ser difícil y queríamos tener un poco de contenido adelantado y por alguna razón nos decidimos a estudiar programación. Y la forma más divertida, digamos, y didáctica que encontramos para aprovechar justo el tiempo que hay entre final de preuniversitario e inicio de la carrera de computación fue involucrarnos un poco a resolver problemas de concursos, donde además podíamos obtener el feedback de si estábamos correctos o no mediante una herramienta online, que eso indiscutiblemente aceleró nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? De técnicas de programación, e incluso nos dio, yo diría que esa pequeña ventaja sobre quizás estudiantes que entran a la carrera sin saber, ¿no?, algunos temas de programación o sabiendo temas muy básicos, y nosotros podíamos, recuerdo, creo que en primer año podíamos hasta pensar en problemas de grafos y cosas así, aunque muy sencillos, pero todavía se sentía bien, se sentía como una ventaja. Y bueno, a partir de ahí ya fue imposible dejar de competir. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Muy bien, entonces seguimos con la presentación de Diego Emilio Gutiérrez Yepes, quien es de origen mexicano, de México, y fue graduado de el ITES, el Instituto Técnico de Estudios Superior de Monterrey, Campus Monterrey, en la propia ciudad. Yepes fue finalista mundial del ICPC en Tailandia 2016 y fue número 1 de todo México, un país con tradición, con una gran cantidad de instituciones y concursantes participantes. Así que ser el número 1 de México en Codeforces, una de las principales plataformas de programación competitiva por aproximadamente 2 años, también es realmente muy significativo. Y trabaja actualmente como Tech Lead Manager en Google en Estados Unidos. Jeppy, dime, ¿cómo llegaste a la programación competitiva? Hola, mucho gusto a todos. Gracias por la introducción, David. Yo llegué a la programación competitiva en el 2011. Me invitó un profesor de ahí del TEC, y pues básicamente dijo como vamos a hacer concursos, entonces queremos que se meta al que llame la atención. En ese momento pues yo ni sabía muy bien qué era la programación competitiva, entonces me metí y me dijo, es equipos de 3, entonces yo no tenía equipo para empezar. Entonces empecé así como a buscar y a gente que como conocía, porque pues era de primer semestre, entonces a otros de primer semestre les preguntaba, ¿te quieres meter? ¿Te quieres meter? Muchos me decían que no, pero ya hubo algunos que sí me dijeron que sí, entonces ya formé un equipo, y fuimos a competir. Ya las 2 personas con las que fui en ese momento no les gustó mucho, pero a mí sí me gustó, entonces, pues yo seguí buscando como nueva gente para armar otro equipo y seguir compitiendo. Y pues ya de ahí empecé a pues como meterme un poquito más, donde me empecé a involucrar un poco más fue como en quinto semestre más o menos, fue cuando ya me lo empezó a tomar un poquito más serio, que fue cuando ya empezamos a tocar el tema de que pues sí podríamos llegar a un mundial,
Y de ahí me fui de intercambio a Missouri y fue donde ya verdaderamente me dediqué por completo a la programación competitiva. El motivo por el que me dediqué por completo fue porque pues como que no había gran cosa que hacer, entonces como que solo naturalmente dije pues me gusta la programación competitiva, no hay nada que hacer, me le dedico más a esto. Empecé a resolver muchos problemas, y le estaba dedicando yo creo que mínimo unas 20 horas semanales cuando estaba en Missouri, fue por un semestre. De ahí se volvió un poquito difícil dedicarle esa cantidad de tiempo, pero pues sí seguía como dedicándole lo que pudiera. Y fue cuando, un año después de estar en Missouri, fue cuando pasé al Mundial. Y fue en el 2017, si mal no recuerdo, cuando ya obtuve el primer, el ranking número 1 en México en Codeforces. Y pues sí, yo empecé primero en Microsoft en el 2016 y me cambié a Google en el 2018. Me salí de Microsoft y como me salí por finales del año, pues entré en enero, aprovechar para estar con la familia en diciembre. Ya entré en Google en enero. Y pues ya al principio estaba como programador y ahorita ya soy Tech Lead Manager de un equipo de 6 personas. Entonces creo que eso es todo por mi historia. 20 horas a la semana entrenando programación competitiva es bastante tiempo. Seguimos entonces con otro de origen mexicano, Filiberto Fuentes Hernández, de la Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional, una universidad en México con mucha tradición, ha clasificado a múltiples finales mundiales y entre ellas pues las participaciones de Filiberto Fuentes en esos equipos. Fue finalista mundial doble en el 2016 y 2019 en Phuket, Tailandia, y en Oporto también, la misma final mundial de Alberto, y trabaja actualmente como software engineer, ingeniero de software en Microsoft, Estados Unidos, y fundador de Cursimax, una iniciativa también académica. Entonces, cuéntanos, Filiberto, ¿qué tal? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la programación competitiva? Gracias, Dover. Para mí, fíjate que fue muy parecido a Yepis, que fue durante la universidad. No tenía como conocimiento que existían estas olimpiadas desde antes. Y lo que pasa en la SCOM, como ya dijiste, tiene una presencia bastante fuerte la programación competitiva, de que ya había en ese tiempo un club donde la gente se dedicaba a entrenar para las competencias. Y a estos clubs les dan espacios para alumnos de nuevo ingreso para presentarles las distintas actividades que puedes hacer en la institución, ¿no? Y pues ya fue que ahí fueron, de hecho, los que fueron a presentar ahora trabajan conmigo y fueron y presentaron qué es lo que hacían, qué resolvían y pusieron ahí unos ejemplos rápidos. Y yo tenía como el interés en varias actividades y uno de mis amigos que iba conmigo del bachillerato o del high school a la universidad, él como que ya tenía un poquito de noción de qué eran estas competencias y me dijo, no, vamos a ese club, te va a gustar, vas a ver, te vas a enganchar. Y yo dije, bueno, vamos a darle la oportunidad y ya de ahí, si no, pues me muevo a otro, ¿no? Fui y dieron una plática informativa y al final pusieron un problemita bastante sencillito y no lo pude resolver, ¿no? Y ya fue como que toda la tarde de ese día me la pasé ahí tratando de resolverlo, no podía y al final lo resolví y esa sensación de poder resolver algo que no podía resolver antes y aprender algo fue lo que me enganchó así por completo y pues ya de ahí toda esa historia, ¿no? Ya de ahí me la pasé años compitiendo. Pero sí fue así, fue más gracias a mi amigo que me dijo, vente para acá, te va a gustar, vas a ver. Y ya con él como que todo un año estuve como junto con él en equipo y teniendo ese camino inicial en la programación competitiva. Bueno, son muchos los que llegan por los amigos a la programación competitiva y también a trabajos, proyectos y demás cuestiones en la vida. Así que muy bien por esa historia, Filiberto, gracias. Tenemos también presente a Marcelo Fornés, de origen cubano, graduado
como Alberto, de la Universidad de La Habana, la UH, finalista mundial del ICPC en Marrakech 2015. Creo que ese fue el mundial donde Turis resolvió todos los 13 ejercicios, si mal no recuerdo. En ese mundial, Marcelo y su equipo pudo resolver 3 ejercicios, 3 acertados, lugar 108 en ese mundial. También fue finalista mundial del ICPC en South Dakota, en Estados Unidos, en el año 2017, y resolvió 5 problemas. 5 es considerable para los equipos, por lo menos para los equipos del Caribe y muchas de las regiones de América Latina. Y no solo eso, sino que ese lugar 44 también sigue marcando nuestra mejor posición de un equipo de la región del Caribe en una final mundial, y resultó como su equipo como Latin American o Latam Champion, algo que solamente han podido lograr en la historia de todos los mundiales de América Latina y el Caribe, solamente Brasil, Argentina y Cuba, gracias a este equipo de Marcelo, que resultó Latam Champion en ese momento. Además, Marcelo ha sido miembro de los comités de problem setters, de jueces, tanto a nivel del Caribe como a nivel de Latam, de América Latina. Y actualmente trabaja como Senior Software Engineer en Hasna Incorporate en Estados Unidos. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cuáles fueron tus primeros pasitos en la promoción competitiva? ¿Cómo llegaste? Buenos días y a todos. Gracias por la introducción. Yo estaba, cuando me hiciste esa pregunta, la verdad que un montón de buenos recuerdos. También me enteré de la programación competitiva en la universidad medio que de casualidad. A mí me gustaba la matemática, estaba buscando competencias de matemática y me acuerdo participar en un concurso, pero por alguna razón la preparación de los concursos en la universidad de matemática no eran tan buenos y me hablaron de que había un concurso de programación y ya yo había estado un año aprendiendo a programar, ¿no? Entonces yo dije, ya sé programar, a ir a hacer un concurso aquí, esto va a ser un pastel, además es un poco matemática y eso. Y fui a hacer el concurso, me pasé 4 horas resolviendo la competencia, era la competencia a nivel de escuela, creo, o quizás la de la escuela era un nivel bajo. Y en la competencia logramos hacer un problema, el problema más fácil. Y vimos alrededor de nosotros todo el mundo resolviendo todos los problemas, igual con 3 amigos que también iban descubriendo esto en ese momento. Y me di cuenta de que esto era un mundo, o sea, fue incapaz de predecir en aquel momento cuán profundo iba a ser este mundo y cuánto me iba a absorber de mí para bien, en cierto sentido. Y decidí dedicarle un poco más de tiempo. Mis amigos en ese momento decidieron que ese no iba a ser su camino, sobre todo porque yo me sobreinvolucré, digamos, ¿no? Le dediqué también muchas horas de estudio y bueno, sí descubrí lo que era el ICPC y bueno, siempre esa meta de intentar llegar a una final mundial era muy emocionante y nada, al final fue logrado. ¿Y de qué manera llegaste a un mundial donde resultaron campeones de América Latina? Es un resultado extraordinario que a fecha de hoy todavía no se ha podido mejorar por parte de los equipos de la región del Caribe y de otras regiones también. Seguimos entonces la presentación con como decíamos al principio, el primer y único tunero que ha logrado llegar a una final mundial de programación competitiva del ICPC de Cuba, Mario Iván Cid Vázquez, graduado de la Universidad de la Ciencia de Informática, la UCI, en Cuba, una universidad que si bien es nueva, pero ha hecho muchísimo por la programación competitiva en la región del Caribe. Mario Iván Cid tuvo sus raíces, vean ustedes, un tunero que resultó medalla de oro en la Olimpiada Iberoamericana de Programación, es decir, desde el preuniversitario, que son no todos los que tienen resultados destacados, relevantes en el ICPC, pueden decir que empezaron desde edades tempranas. Fue el caso de Mario, que estando en el preuniversitario ya fue medalla de oro en una Ibero de informática en el año 2006 y fue finalista mundial ICPC en esa final mundial que se movió de Sharm el Sheikh para Orlando, para la Florida en muy poco tiempo, en el año 2011, donde su equipo pudo resolver 2 problemas en esa final mundial y obtuvo un ranking satisfactorio como el 89, que por mucho tiempo estuvo como lo mejor que había resuelto un equipo cubano
en esas finales mundiales. Y Mario actualmente trabaja como ingeniero de software en NCLH, una empresa en Estados Unidos. Cuéntanos, Mario, ¿cómo llegaste a este mundo apasionante de la programación competitiva? Hola, Javier, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Como muchos otros, comencé en la matemática competitiva en el preuniversitario. Recuerdo que estábamos tratando de obtener un buen resultado en el nacional para lograr entrar a la preselección, pero en 11º grado intenté fuerte, pero no logré en la matemática. Y entonces había otros amigos en el preuniversitario que participaban en la programación y dije, me voy a pasar para la programación a ver si tengo mejores resultados. Estuve estudiando durante un año programación y al siguiente año participé en el Nacional de Programación y logré clasificar para la preselección y ir a la Iberoamericana. Así que fallar en la matemática fue lo que me introdujo en la programación competitiva. Vale, pues muy interesante ese switch que se te alumbró de, bueno, sí, no me va bien en matemática, pues voy a pasar. Pero sin duda, seguramente ese background que tenías en matemática te sirvió muchísimo, te calzó, te impulsó y te sirvió sobremanera para después tener resultados relevantes en la programación competitiva preuniversitaria y después universitaria en el ICPC. Sí, es muy importante. Hay muchos de los problemas que nos encontramos que requieren una base de matemática para resolver. Sin duda, seguro, seguro. También tenemos nuestro último y no por ello menos importante panelista, una estrella, pues Enrique Moreira Oroche, de origen cubano, graduado de esa otra gran universidad en Cuba, como lo es la Universidad Central Marta Aurelio de las Villas, la UCLV. Él fue bronce en la Olimpiada Internacional de Matemática, la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, fue el oro. O sea, grandísimo, tremendo resultado, ¿no? Ser oro en la Ibero de Matemática es buenísimo, y bronce en la internacional. Además fue oro en el 2009 y bronce en el 2006, 2007 y 2008 en la Olimpiada Iberoamericana de Matemática Universitaria. Finalista mundial del ICPC en la fría ciudad de Harbin, China, en el año 2010, con ese primer equipo cubano, primer equipo del Caribe que participaba en una final mundial. Rompieron el hielo, fueron los primeros que tuvieron esta posibilidad en ese mundial, donde resolvieron un ejercicio para ubicarse en la posición 91. Y actualmente José Enrique trabaja como Senior Software Engineer en Google en Estados Unidos. Dinos, Jorge, ¿cómo llegaste a la programación competitiva? Sí, buenos días. Bueno, como pueden apreciar, la historia de cómo llegué a la programación competitiva, la historia de cómo llegué a las competencias de matemáticas. Las competencias de matemáticas yo estuve participando desde 5º grado, creo que fue la primera, pero no era nada serio. Era un día llegabas a la escuela y el profesor te decía, hoy no tienes clase, tienes que ir a esta otra escuela, que es el concurso municipal. Y ese día iba, competía y, por supuesto, resultado ninguno. Me lo empecé a tomar en serio finales de 8º grado, principios de 9º grado, cuando me dijeron que si ganaba en 9º grado, no tenía que hacer la prueba de ingreso al preuniversitario, al IPBC. Y ese año tuve buenos resultados, logré entrar al IPBC por la asignatura de matemáticas. Y en el preuniversitario también ya hubo una preparación un poco más seria, con entrenamientos, etcétera. En 10º grado no tuve buenos resultados, en 11 y 12 logré hacer preselección nacional, en 12 fui a las Olimpiadas. Y luego entré a la universidad estudiando ciencias de la computación, viniendo de matemática y de competir en matemática, uno siempre quiere competir en programación. Pero en esos años todavía el movimiento ICPC no existía en Cuba, no había una participación masiva en ningún tipo de programación competitiva, al menos desde la Universidad de La Villa. Entonces, las primeras competencias de programación en las que yo participé fueron unas que hacía el profesor Frank, que traía a sus estudiantes que entrenaban para ir a la IOI en el preuniversitario, que queda relativamente cerca de la universidad. Los traía a la facultad un día y se hacía una competencia. Y era una vez al año. Y esas fueron mis primeras 3 o 4, creo que fui, porque en primer año no sabía programar, entonces no podía participar. Pero ya a partir del segundo año participé
Y en quinto año llegó la convocatoria de que se iba a hacer el regional, el primer regional del Caribe en la UCI, etc. Ninguno de mis amigos quería tenerme en su equipo. Me costó trabajo encontrar un equipo que me aceptara. Al final fueron compañeros del aula que lo hicimos por un juego, sencillamente por tener algo que hacer ese día, distinto. Parece que estábamos aburridos. Y bueno, nos salió bien y pues llegamos a abril. Y luego ya después no podía seguir compitiendo, pero al menos podía seguir entrenando. Y creo que, si mal no recuerdo, estuve entrenando desde 2010 hasta 2014. Perdón, hasta 2013 entrenando como entrenador a los estudiantes y luego como problem setter estuve hasta 2014. Muy bien, pues así que por unos amigos de casualidad para ese día entretenerse en algo, pues entonces participaron y llegaron eventualmente hasta una final mundial. Qué bien. Bueno, pues como vieron, las raíces, la procedencia de cómo llegar a la programación competitiva, no hay una exacta, no hay una que sirva para todo. Es muy variado, pero lo importante es que de una manera u otra se llega a la programación competitiva universitaria. Cuando, claro, existen eventos, cuando existen oportunidades para poder participar, demostrar los conocimientos, desarrollarse, crecer y después tener oportunidades más allá de la programación competitiva. Porque la programación competitiva, como siempre decimos, no es un fin, sino que es un medio para lograr la excelencia, para lograr un cambio en la vida. Entonces, ahora sí, entramos al debate central de este panel, que es la siguiente pregunta para nuestros panelistas. ¿La programación competitiva cambia vidas? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿No cambia nada? Argumente. Comenzamos entonces con Agustín en el mismo orden que ahí se visualiza. Adelante, Agustín, cuéntanos. ¿Qué tú crees? ¿Te cambió la vida la programación competitiva? Bueno, bien, sí, para mi caso particular yo puedo decir sin la más mínima duda que sí, que cambió radicalmente mi vida y para bien. De hecho, yo puedo decir básicamente toda mi carrera se la debo a la programación competitiva en forma bastante directa, porque todos los trabajos que yo he tenido o los obtuve por contactos de la programación competitiva y debido a mis resultados en programación competitiva, o directamente son tareas de programación competitiva, como ahora que estoy como parte de la organización, ¿no?, de la Olimpiada Informática Argentina y como problem setter he trabajado en algunas cosas puntuales, alguna vez organizando un evento para Top Coder, así que en mi caso particular prácticamente fue toda mi carrera. Pero yo diría que en todos los casos, como decía Marcelo antes, es como abrir una puerta a un mundo, es un mundo nuevo lo que uno descubre. Y concretamente es una comunidad nueva. Para mí una de las cosas más grandes que cambia la programación competitiva es eso, es el descubrir una comunidad que en mi experiencia, en su inmensa mayoría, digamos del 99%, todos los que están en la comunidad de programación competitiva, son muy buenas personas y después siguen trabajando un montón y haciendo cosas y hay mucho espíritu de ayudar. Y en ese sentido sirve para hacer contactos y conocer gente y comunidad en el tema de programación de todos lados, de todo el mundo, de manera muy abierta, muy generosa. Y eso puede cambiar vidas muchísimo por el lado de igualar oportunidades. O sea, si bien es verdad que no hay igualdad de acceso a las oportunidades de recursos de entrenar, de prepararse y todo eso en todos lados, es mucho más igual, yo creo, en el área de programación competitiva por cómo es la comunidad y cómo se dan las cosas, que en otras áreas, como podría ser, no sé, el acceso a la universidad puntualmente, ¿no?, que según el país cambia muchísimo eso. La comunidad de programación competitiva en general, incluso hay competidores muy fuertes de todo el mundo, de casi todos los países, que en Codeforces, antes en Top Coder, pero en todas las comunidades se da. Si uno va y pregunta, en general le responden, y hay un montón de intercambio que se da. Entonces, esos contactos, esos intercambios, dan muchísimas oportunidades de crecer y de descubrir un mundo nuevo, y un montón de oportunidades y de conseguir cosas que uno no hubiera podido acceder si no era por eso. Entonces yo creo que por todas estas cuestiones, la respuesta es que sí, realmente la programación competitiva cambia vidas y para bien. Esa es básicamente mi experiencia. Yo, por supuesto que coincido en que la programación competitiva cambia vidas y la
y las cambia para bien, ¿no? Y voy a centrarme en un ejemplo bastante concreto, y es el hecho de que independientemente de cuáles sean tus objetivos, una vez que entras a la programación competitiva, hay una cosa que tienes que hacer sí o sí. O sea, a mí me pasó, estoy seguro que a todos les pasa, y es que tienes que empezar a sacar un tiempo extra para seguir mejorando, ¿no? Yo recuerdo que yo empecé y mi objetivo principal era, quiero resolver el problema más sencillo en la primera competencia en la que voy a participar. Pero o sea, esas ganas de seguir compitiendo te hacen plantearte nuevos desafíos, y para esos nuevos desafíos tienes que invertir más tiempo, tienes que dedicarle tiempo a estudiar temas nuevos o a resolver ejercicios más difíciles o a entrenar temas de trabajo en equipo. Independientemente de lo que sea, te va creando la costumbre de esforzarte un poco más por alcanzar tus metas, ¿no? Y eso es tan útil en la vida del ingeniero de software o científico de datos o lo que sea que vayas a ejercer como profesión, como en la vida misma, diría yo. Así que sí, sin duda crearse esas costumbres de autosuperación, de estudio, de tener siempre la voluntad de sacar ese tiempo para estudiar independientemente de otras responsabilidades que uno pueda tener, es algo que nos va a acompañar siempre y que sin duda es muy, muy útil. En mi caso, la respuesta es sí cambió mi vida, y para bien. Creo que la respuesta general es depende. O sea, depende de ti, depende de qué tanto quieras involucrarte y dedicarte a la programación competitiva. Y pues básicamente al menos la manera en la que yo lo veo es que depende de pues lo mismo que cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, si lo vas a hacer, pues lo vas a hacer bien, le tienes que echar ganas, tienes que dedicarle tiempo. Ahora, si te apasiona lo que estás haciendo, si te gusta, naturalmente le vas a echar ganas, naturalmente le vas a dedicar tiempo, y eso va a facilitar mucho pues todo este proceso, ¿no? Pero sí es un proceso donde al principio no puedes resolver ningún problema. O sea, te dan el problem set, son problemas muy difíciles y los ves y dices, pues no sé ni por dónde empezar, ¿no? Entonces tienes que ir desarrollando todo ese skill set, y pues todo eso toma tiempo y un poquito de, tienes que tener un poquito de paciencia contigo mismo, de decir, pues voy progresando, porque especialmente además lo que a mí me pasaba muy seguido es que yo decía de que, pues sí, antes podía resolver un problema, ahora puedo resolver dos, pero yo quiero resolver 5 o 6, ¿no? Entonces, yo creo que esa paciencia es fundamental para pues poder seguir como dándole. Y en mi caso sí me gustaba mucho lo que hacía. Entonces, o sea, yo cuando tenía tiempo libre, yo siempre pues, decía, bueno, tengo tiempo libre, me pongo a resolver un problema o algo por el estilo. O sea, porque a mí me gustaba mucho, me apasionaba muchísimo. Entonces, que es algo que creo que es fundamental para, pues básicamente cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, si quieres que algo como lo hace y lo va a hacer bien, te tiene que gustar. Algo que se me hace interesante que menciona Alberto, ¿no? Que es cuáles son los objetivos que llegases a tener. Y es algo que he visto a través de los años en los grupos de estudio, ¿no? Que a veces la gente llega con distintos objetivos, y creo que de ahí parte qué tanto puede cambiarte a grandes rasgos, o a lo mejor un poquito, o a lo mejor hasta empeorarte, ¿no? Pero hay gente que puede llegar con objetivos de, no sé, solamente vio que alguien está compitiendo y le interesó las competencias, ¿no? Y llegan y empiezan a entrenar y empiezan a tener un conocimiento un poco más específico de los tópicos, empiezan a poder resolver problemas bajo presión, empiezan a prepararse ya para, no sé, llegar a una regional, a un mundial, etcétera, ¿no? Y puede llegar otra gente que tiene el objetivo de entrevistar a Big Tech, ¿no? O entrevistar en estas empresas en donde el sistema de reclutamiento ya está muy
relacionado o muy parecido a algunos problemas que vemos en las competencias, ¿no? Y esas personas a lo mejor no les interesa para nada ir a competir, pero les interesa tener esa preparación de resolver un problema bajo presión, de ver cómo es trabajar con un problema y tratar de atacarlo ya directo con algoritmos. Y los otros casos que también he visto es gente que va simplemente para que les ayude en su vida escolar. Van, dicen, ¿sabes qué? Yo veo que la gente que está en programación competitiva pasa como si fuera agua por su casa las materias de programación, ¿no? Y van y tienen a lo mejor un conocimiento distinto al que se ve en el aula, y que les puede dar una perspectiva diferente para atacar problemas que usualmente nosotros vemos en las clases, ¿no? Y, y el último punto el último grupo que quiero mencionar es que hay gente que se ha acercado específicamente ya para que les ayude en su trabajo, o que es circunstancial a que estuvieron compitiendo mucho tiempo de su vida, que en su trabajo les va a ayudar bastante a que trabajen bajo presión, a que sepan bien cómo funcionan los algoritmos, a que algunas competencias que son en equipo, a que puedas manejar ese trabajo colaborativo, a que puedas tomar requerimientos, ¿no?, de un problema y poder decir cuántos recursos tengo yo para hacer mi solución, que no solamente estés programando porque tienes recursos ilimitados, ¿no? O incluso hoy en día que se está haciendo muy famoso esto de la reducción de carbono, ¿no? Si quieres hacer menos número de operaciones en el procesador, entonces necesitas saber bien cómo optimizar tus soluciones. Y pues sí, esa es mi argumentación y sí creo que cambia vidas a distintos grupos con distintos objetivos, ¿no? En mi caso, también diría que sí, obviamente. Y yo pienso, sobre todo en retrospectiva, ¿no? Mirando hacia atrás, que una de las partes fundamentales en la que ha cambiado mi vida es en los amigos y las personas de las que me he terminado por rodear, ¿no? O sea, gran parte de mis amistades vienen de este mismo entorno de promoción competitiva, personas con intereses muy parecidos a los míos, que nada, en cierto sentido nos ayudamos, y trasciende la amistad al mismo contexto de la programación competitiva. Y este punto de las personas que te rodean, en mi caso en particular, ha llegado al punto de que gracias a la programación competitiva también conocí a mi esposa. Así que, bueno, un punto extra además en cuanto ha cambiado, mi vida en este caso. Interesante. Y sí, sin duda te cambió la vida. Así Para mismo. bien, para bien, muy bien. Ok, te voy a creer entonces. Adelante, Mario. Sí, creo que para hacerle eco a lo que ya han dicho, creo que cambia tu vida definitivamente y para bien, en dos ambientes fundamentales. Un ambiente profesional, porque una de las cosas que me sorprendió fue cuando llegué a los Estados Unidos y me puse a hacer entrevistas para algunas de las compañías de informática. Las pruebas que te hacían en las entrevistas eran algoritmos. Así que una entrevista se sentía como una prueba, como un concurso de programación. Y si ya habías participado en otros, estabas listo para eso. No te ibas a poner nervioso, te ibas a sentir cómodo, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, creo que la programación competitiva te desarrolla un skill fundamental para tu vida como ingeniero y es el skill de resolver un problema. La habilidad de buscar una solución, de investigar, de aprender más en Google y lograr resolver ese problema. Así que no lo vean como hay que llegar lo más lejos posible. Solamente desarrollar esa habilidad te va a ayudar en el futuro y te va a servir para tu carrera. Y lo otro también es que participar en la programación competitiva te ayuda a conocer personas, a tener amigos, a crear unas conexiones que después en la vida nos van a servir, ya tanto sea profesionalmente como, ¿sabes? Amigos. Definitivamente. Ya no queda mucho por decir sobre este tema, pero para cambiar un poco el tono voy a abordar la posición contraria. O sea, alguien pudiera decir que no cambia vidas, que en mi caso, por ejemplo, que yo hubiera estudiado ciencia de la computación de todas formas, que me hubiera graduado y que a lo mejor hubiera aplicado Google y me hubieran aceptado. Y la respuesta a eso es que sí, pero hubiera sido mucho más difícil. Y el ejemplo que puedo poner es, como yo traía un fondo de competencias de matemática, yo tuve que dedicarle mucho menos tiempo a las asignaturas de matemática en la carrera
y ese tiempo se lo dedicaba entonces a la programación. Al dedicarle más tiempo a la programación, desarrollé más habilidades, más los procesos mentales, habilidades de debugueo, etc. Permitieron luego una ventaja a la hora de programar en forma competitiva, pero más importante aún, una ventaja a la hora, como decía Mario, de resolver los problemas de las entrevistas a grandes compañías. Cuando uno aplica a una compañía como Google recibe unos 3 millones de aplicaciones al año, y el equipo que escoge cuáles son las aplicaciones que van a atender tiene un trabajo bien fuerte ahí. Y una de las cosas que les resalta es participó en programación competitiva. Entonces, sí pudiera ser que yo hubiera aplicado a Google, que me hubieran hecho la entrevista, pero a lo mejor no hubiera sido el mismo año que apliqué, sino 3 años después. Y puede ser que por sin tener un background en competición competitiva, no hubiera podido salir bien en la entrevista la primera vez, hubiera tenido que entrevistar varias veces. Entonces, a donde quiero llegar es que en el peor de los casos, si no te cambia la vida, por lo menos te la facilita, te la hace más fácil. Muy interesante punto de vista, Moreira, cómo no, verlo así desde esa perspectiva. Pues bien, creo que ya tenemos una idea de cómo le pudo haber cambiado la vida a estas estrellas, a estos prestigiosos panelistas que nos acompañan hoy en su decursar por la programación competitiva. Van a tener más cambios en la vida, para bien y para el futuro, que no ya llegan como al cambio definitivo. Y esperemos que bueno que sea así para todos y cada uno de ellos y los que nos acompañan también. Entonces pasamos ahora a las preguntas de los que nos acompañan. Por aquí en el chat vi una de César Báez desde República Dominicana. Creo que la primera parte de la pregunta ya quedó bastante respondida. Les hago la segunda. Dice, para los panelistas, ¿cómo han utilizado, quizás si puedan poner algún ejemplo, hasta donde sea posible, las habilidades desarrolladas en programación competitiva en los puestos de trabajo? Es decir, en sus trabajos cotidianos, el día a día. Así que, adelante. Alberto. Sí, bueno, yo tengo un ejemplo bastante concreto, ¿no? Y es un ejemplo, al menos para mí, bastante sorprendente, porque nunca imaginé que iba a ser tan útil mientras competía. Y es el hecho de que en el día a día de los programadores competitivos, sobre todo cuando trabajamos en equipo, hay una cosa durante las competencias que es lo más normal, y es el hecho de tenemos un problema, pensamos que tenemos la solución, la codeamos y la enviamos a juez en línea, y no nos da aceptado. O sea, por alguna razón eso está mal, hay algún bug introducido en el código o lo que sea, ¿no? Y hay que debuguear esa solución. O al menos el primer paso es debuguear la solución. Ya quizás luego después preguntarse si la idea original estaba correcta o no, ¿eh? Y lo que pasa muchas veces es que, como es una competencia de equipo, muchas veces esa solución ni siquiera la programó uno mismo, sino que la programó un compañero. Esa habilidad de enfrentarse a un código que está hecho por otra persona, dado que entiendes el problema e intentas determinar qué puede estar mal en la solución de ese compañero, es súper útil, al menos en todas las empresas donde yo he estado, ¿no? Porque cuando se llega a un estadio del proceso de desarrollo de software, que son las revisiones de código, o sea, siempre hay que hacer revisiones de código manuales, ¿no? Siempre pasa por 2 o 3 personas que tienen que aprobar un conjunto de cambios o no. Te facilita mucho haber tenido unos 5, 6, 7 años de experiencia de ya trabajo en equipo, pasando por estas situaciones una y otra vez. Y realmente es un ejemplo muy concreto, muy real, y para nada algo que yo me hubiese esperado mientras era programador competitivo. Tenía un par de ejemplos para comentar y uno es exactamente lo que está comentando Alberto, así que me sumo a eso, el tema de debugging y la colaboración de ver el código de otro y encontrar los problemas. Ayuda mucho la práctica de programación competitiva en eso. Aparte, por una de las mejores formas, una muy buena forma, entre otras, de mejorar haciendo programación competitiva es a ver cómo resolvió el problema otro, ir a leer código de otro. Entonces, uno practica mucho si está entrenando, leer código de otro, a ver qué hacen, y eso es
una gran parte del trabajo es leer código de otro, no tanto escribirlo uno, es las dos cosas, digamos. Y después, depende del área, si uno capaz hace frontend de páginas web, no optimiza cosas súper eficientes de algoritmos todo el tiempo, por ahí ocasionalmente sí, pero en otras áreas, no sé, yo he trabajado en motores de búsqueda y me ha tocado agarrar código en Java que estaba ahí, bueno, el código es lento, tiene que andar más rápido, porque anda muy lento y no nos sirve así, y optimizarlo. Y en general la programación competitiva te da ya una noción muy fuerte de, a ver, ¿qué tipo de operaciones hay? Bueno, los problemas deben estar por acá o por acá, por acá. Después uno va y mide y hace profiling de verdad en la vida real, pero aún así te da una intuición muy fuerte de qué cosas son las que van a andar rápido y qué no, y te facilita mucho ese proceso de optimizar cosas. Es como que por ahí es otro algoritmo o es otro detalle, pero un montón de las prácticas y del entrenamiento se trasladan directamente. Después sí, puede ser que uno no programe exactamente BFS en la industria habitual, y en programación competitiva lo usa todo el tiempo, pero son más bien detalles. Las áreas que yo he encontrado que un área común que tiene como muchos algoritmos de programación competitiva es programación de videojuegos, sorprendentemente. Depende también de qué tipo de videojuegos, pero digo, ahí dependiendo de en qué área caiga uno, puede terminar usando cosas muy directamente que dice, uy, esto era lo de programación competitiva y se puede sorprender, digamos. Pero las cosas más universales para mí son lo que dijo Alberto y el tema de rápido tener esa práctica de optimizar y de darse cuenta, la parte lenta debe ser esto. Eso es impresionante cómo ayuda. Pues básicamente lo mismo que mencionaron Alberto y Agustín, de que ayuda mucho para hacer code reviews al momento de debuguear, cuando codeas con menos bugs. También algo que siento que me ayudó muchísimo fue que pues cuando tú acabas de llegar a una empresa así muy grande, pues vas a llegar y la codebase tiene millones de líneas de código. Entonces básicamente entre desarrollar tus habilidades de programador, desarrollar las habilidades de checar código, desarrollar las habilidades de entender el código que está escrito en la empresa en particular, entender las prácticas, entender todas las herramientas, los frameworks que se usan. Se te va muchísimo tiempo al principio. Y la carga cognitiva es muy pesada cuando recién acabas de entrar a una de estas empresas. Y el tener como background de programación competitiva que hace que sea mucho más fácil que entiendas el código porque ya estás muy familiarizado con el código, definitivamente la reduce y hace que sea mucho más fácil el ramp up durante los primeros meses. Y pues también por lo mismo puede ayudar mucho para que tengas crecimiento de carrera un poco antes de lo habitual, porque pues acabas de entrar, pero ya luego estás entendiendo muchas de los conceptos y de las cosas, porque ya estás familiarizado con toda esa parte del código y te puedes pues usar tus energías en aprender las cosas del framework, de cómo hacen las cosas en la empresa, y eso definitivamente ayuda a que pues puedas subir de nivel un poco más rápido. Al menos ese fue en mi caso en particular. Y otra cosa que también quería mencionar es que ayuda mucho en lo que mencionaron Philly y Jorge, de que ayuda para pues conseguir entrevistas. Porque, por ejemplo, en Google, que pues aplican muchísima gente, el candidato promedio que pasa a la última etapa de entrevistas en Google tiene 20% de probabilidades de conseguir oferta en Google. Los candidatos que llegaban al proceso de entrevistas de Google por medio del CodeJam y llegaban a la última etapa de entrevistas tenían 50% de probabilidad de conseguir una oferta. Entonces, o sea, nada en la vida es como garantizado, pero te ayuda mucho en el sentido de que pues es algo y realmente te importa, lo que vas a buscar es maximizar tus probabilidades. Y entonces es ahí donde ayuda, ¿no? Te las ayuda a maximizar, porque no solo es eso, también es, como mencionó Jorge, lo de que le dan mayor prioridad a currículums que dicen que estás involucrado en programación competitiva, porque pues, o sea, si tú lo piensas como, usualmente lo piensas como candidato, pero imagínate que ahora lo estás pensando como empresa contratar gente te cuesta, entonces tienes que estar dedicándole ingenieros que van a estar entrevistando, tienes que tener reclutadores buscando gente. Ahora, pues a qué personas vas a tender a preferir, los que obviamente tengan mayor probabilidad de conseguir una oferta. Entonces, el momento en el que tú ves programación competitiva en el currículum, llama mucho la atención. La intuición que te genera para enfrentarte a nuevas, o sea, cuando enfrentas a un problema en el trabajo, por muy simple que parezca,
la intención que uno ya tiene de la programación competitiva es muy, muy útil para tomar decisiones tanto a corto plazo como a largo plazo. Y una de las cosas en las que ha sido fundamental ha sido en la forma en la que trabajo en equipo con otros compañeros y que discutimos cómo resolver problemas que tenemos inmediatamente. Yo me he dado cuenta que muchas de las habilidades que uso diariamente en mi trabajo vienen de mi contexto de haber trabajado en equipo en la programación competitiva. Dice Juan Gabriel, ¿cuáles son las ramas de las matemáticas que son más importantes para la programación competitiva? Las ramas de las matemáticas. Ya que hay algunos aquí que tienen un background de matemáticas, ¿no? O si no, tuvieron que hacerlo después. Bueno, pues ramas de la matemática más importantes, yo diría que todas. Y para no salir con la respuesta fácil, me permiten abordar. La matemática cuando yo competía estaba dividida en 4 categorías. Estaba álgebra, geometría, teoría de números y combinatoria. De esas 4, yo diría que combinatoria es la más importante, porque una buena parte del análisis de algoritmos es poder contar cuántas operaciones va a hacer tu algoritmo dado cierta entrada. Esa es la parte pues, casi que la fundamental de analizar la complejidad de un algoritmo. Y contar es casualmente la definición de qué es combinatoria en matemática. Sin embargo, yo he usado geometría. Yo, para poner un ejemplo que aplica un poco más a la pregunta anterior, yo tuve que implementar como mi primera tarea en Google el simulador del compositor de una pantalla, que básicamente tienes todas estas ventanas, por unas arriba, otras debajo, y dibuja lo que tiene que salir en la pantalla. Eso lleva geometría, eso lleva algoritmos de programación y todo lo demás. Yo diría la que menos yo personalmente he utilizado es teoría de números. Desgraciadamente no me ha gustado también cuando estaba en el prep, pero bueno. No. Vale, está bien. Seguimos con las preguntas. Por acá nos dice Jordan, ¿qué consejo se le pudiera dar a jóvenes preuniversitarios que gustan de las matemáticas y la programación y desean participar en las competencias de programación, por ejemplo, el ICPC? ¿Qué consejos a jóvenes preuniversitarios? Yo lo que le daría como consejo que no hay secretos para la programación competitiva. Al final el secreto es que tienes que pasar mucho tiempo estudiando, tienes que ver muchos problemas para entender todas estas áreas, todos estos algoritmos. Así que mi consejo sería estudia bastante con propósito, no pases de un problema o de un algoritmo que estés estudiando hasta que no lo entiendas completamente. Y poco a poco te vas a dar cuenta cómo a medida que pasa el tiempo te va siendo más fácil cada vez entender cuál es el algoritmo que tienes que utilizar, cuál es la rama de la programación competitiva que tienes que utilizar para resolver cada uno de esos problemas y te va a ir siendo más fácil resolverlo. Así que no hay shortcuts, no hay atajos, es estudiar mucho y entender todo lo que estás haciendo. Súper importante, entender cada una de las cosas que vas dejando atrás. Muy bien. Por ahí Marcelo le responde a Ari de República Dominicana una sugerencia de lo que podría hacer para orientarse y comenzar en este mundo de la programación competitiva, y dice que él recuerda Introducción a los algoritmos, este libro por ahí, y es sin duda un material de referencia obligatorio para la programación competitiva. Dice por aquí Daniel Enrique, una pregunta relacionada. En general, los concursantes de Competitive Programming dedicamos muchísimo tiempo a entrenar para las competencias. Sin embargo, Competitive Programming no es Computer Science. ¿Qué creen de otros temas de Computer Science que programación competitiva no aporta directamente? Dígase, bases de datos, ingeniería de software, entre otros, pero que sí son fundamentales en el día a día de un desarrollador. ¿Creen que la programación competitiva les ha ayudado a entrar en estos temas más rápidamente ya luego de salir de la universidad? ¿Qué opinan nuestros panelistas?
Sí, creo que cuando estás en programación competitiva te da esa facilidad de poder entender un poco mejor tópicos bueno, otras cosas, de otros tópicos. Lo único que quiero hacer hincapié aquí es que mencionaste, por ejemplo, software engineering, ¿no? Ingeniería de software. Creo que hay que ser muy cuidadosos a la hora en que nosotros hacemos programación competitiva y queremos hacer exactamente lo mismo en el trabajo. Porque ingeniería, eso a mí se me hace dos cosas bien diferentes, ¿no? El ambiente en el que estamos en las competencias es de codear rápido, es de hacer código a como vaya, porque queremos sacar una solución sin saber la estructura, queremos sacarla, ¿no? No nos importa cómo. Y creo que cuando al principio, al menos a mí me pasó cuando empecé a trabajar, tenía esta mentalidad, ¿no? Y venía al trabajo y ¡pum! Voy a empezar a tirar código como en los concursos, ¿no? Y no, pues en las code reviews pues me acababan, en muchos comentarios, había que organizar todo de nuevo. Entonces, ya hasta después que pude tomar la clase de ingeniería de software, fue que aprendí un poco más del proceso de cómo se debe de desarrollar, de cómo puedes seguir, no sé, metodologías o cómo puedes organizar el código para que sea un poco más fácil de buguear, más fácil de revisar, más fácil de testear, que son cosas que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo único que ahí diría es, sí, creo que te ayuda a poder entender otras cosas con mayor facilidad. Obviamente no te va, sabiendo programación competitiva, no vas a tener los conocimiento de cómo hacer una base de datos relacional o no, pues son tópicos distintos. Vas a poder comprender un poco mejor o comprenderlo un poco más rápido, pero sí hay que hacer esa diferencia entre ingeniería de software y programación competitiva. Cuando vayan a trabajar, sí, programación competitiva te va a ayudar a ser veloz, a hacer code reviews, a hacer distintas cosas un poco más fáciles en tu vida, pero siempre vas a tener que seguir haciendo ingeniería de software, porque te vas a hacer la vida un poquito más difícil a ti y le vas a hacer un poquito más difícil la vida a tu equipo. Entonces, nada más quiero hacer esa distinción ahí, que creo que es importante. Filiberto estaba diciendo, es cierto que la programación competitiva crea ciertas costumbres y ciertos malos hábitos a la hora de programar porque estás optimizando para resolver el problema una sola vez y en un tiempo limitado, que no es lo mismo que en la ingeniería de software. En la ingeniería de software el problema se resuelve continuamente, todos los días estás resolviendo el mismo problema, añadiéndole un poco más y tienes otro objetivo. Pero al final tienes una habilidad clave que es, dado un problema con estas características, con estos constraints, ahora la palabra en español no la recuerdo, cómo lo resuelves. Y la diferencia es que en ingeniería de software no quieres resolver el problema en 4 horas o en 1 hora, en 20 minutos, como en una programación competitiva. Tú quieres resolver el problema de una manera que mañana todavía se entienda la solución que hiciste, que todavía le puedas extender y demás, pero sigue siendo, dado estos constraints y estos objetivos, cómo resuelves. Y esas habilidades las tienes, las traes, que las vienes desarrollando desde que empezaste a programar, y la programación competitiva te ayuda. Es sencillamente otra manera de problem solving, esa es la palabra que siempre están buscando en todos lados. Problem solving es, dado este problema, cómo lo resuelves, y eso lo sabes hacer. Es sencillamente que cambió el problema. Y por otro lado, que mencionaban las bases de datos, varias veces yo me he encontrado 2 queries en SQL que resuelven el mismo problema, dan el mismo resultado, pero una se toma 1 segundo y la otra se toma 1 minuto. Y la mayoría de las veces uno dice, bueno, pues las probaste y me quedo con esta. Pero la programación competitiva te da las habilidades para tú saber por qué va a pasar eso. Y te da la habilidad de predecir, esta query se va a demorar, esta no. Porque sabes cómo está organizada los datos en la base de datos, sabes cuál es el procedimiento que lleva la base de datos para llegar a ese resultado y sabes precisamente cuántas operaciones va a hacer y cuánto se va a demorar aproximadamente. Básicamente lo mismo de que la programación competitiva es a corto plazo y el trabajo es a largo plazo. Entonces, o sea, sí tienes que asegurarte que tu código sea escalable, pero eso no nada más significa en cuestión de performance, de que puedes manejar 200 QPS y lo haces escalable para que pueda manejar 10,000 QPS o lo que sea,
también significa ser escalable en el sentido de que si alguien necesita ir a agregar una feature nueva, pues obviamente tu código tiene que ser fácil de modificarse. Esas habilidades, pues sí, también toman un rato desarrollarlas, y sí son bastante importantes. Y sí, creo que lo demás ya lo tocaron Phil y Jorge, entonces, todo por mí. Dice Juan Esteban Santa Cruz, ¿qué errores ustedes cometieron mientras aprendían programación competitiva? ¿Cómo nos recomendarían evitar estos errores? Muy interesante la pregunta. Bien, no, yo tengo una recomendación muy concreta para hacer, que es tratar de no aprender solo. O sea, lo más posible buscar mentores y compañeros. O sea, ni siquiera necesito un profesor que uno diga, lo pongo a un nivel superior y me va a enseñar. Mismo un compañero que esté al mismo nivel que yo, o sea, yo no sé nada, quiero aprender, a ver quién más no sabe nada y quiere aprender y nos ayudamos. Porque eso ayuda mucho a, o sea, van a cometer, esto de cometer errores, bueno, cada uno comete errores distintos, entonces un error es mandarse solo porque uno se acostumbra a los vicios de todos los errores que va a cometer y no aprende la solución, ¿no? Que por ahí otro se da cuenta y viceversa, y uno así puede ayudar a otros. Y mismo incluso si uno no consigue compañeros de estudio, profesores o lo que sea, bueno, aunque sean plataformas como Codeforces, investigar activamente, a ver qué están haciendo otros. Bueno, el problema a mí me salió, ya está. Pero bueno, ¿y cómo lo hicieron otros? Vamos a leer 4 o 5 soluciones de distintos participantes, sobre todo los participantes fuertes, uno esperaría que lo resuelvan fácil, ¿no? Que no se compliquen. Y eso yo casi no lo hacía antes, durante mucho tiempo, y ahí me perdí una oportunidad enorme de progresar muy, muy rápido, porque la cantidad de cosas que yo he aprendido de otros participantes es enorme. Pasa mucho que uno dice, el programa me salió, a ver, lo programo. Y te quedas con la sensación a veces de, pero qué raro, ¿cómo hicieron tanto más rápido que yo este programa? Y después vas a ver la solución de los demás y tienen truquitos o cosas o ideas que no se te habían ocurrido. Bueno, eso, tratar de incorporar de otras personas fuente, que para mí es una de las cosas más valiosas, como dije antes, que la programación competitiva te abre un mundo, una comunidad que en 99% es muy abierta, muy generosa, con muchas ganas de ayudar, aprovechar eso al máximo, no sé, Codeforce y las distintas plataformas en general en cada país tienen su olimpiado, su plataforma, todo ese tipo de cosas, aprovecharlas. Ese sería como el consejo, tratar de no estudiar 100% solo y decir, bueno, a ver, hago siempre lo mismo y a ver si mejoro sin ver lo demás. Más bien lo contrario, tratar de hacer comunidad. En mi caso, yo creo que uno de los errores graves probablemente que yo cometí mientras participaba en estas competencias es el siguiente, ¿no? En programación competitiva hay una forma de entrenar que es resolver problemas por categorías, ¿no? Uno, sobre todo cuando está comenzando, quiere saber problemas de programación dinámica o quiere saber cómo resolver problemas relacionados con grafos o cómo resolver problemas con estructuras de datos más complejas como segmentriz o algo así. Pero llega un punto en que hay que saber identificar cuando uno se va estancando en el estudio que está haciendo. Y una de las principales fuentes de estancamiento, diría yo, es que si estudiamos por categorías, siempre estamos predispuestos a resolver un problema sabiendo la categoría del problema. Y saber la categoría del problema a veces resulta o en demasiada ayuda para resolver el problema o en ninguna ayuda en absoluto, porque te centras tanto en encontrar una solución o sea, usando una estructura de datos súper complicada o lo que sea, que al final no ves la solución. Una mejor estrategia, que probablemente no sea la mejor para comenzar, pero sí se debe cambiar hacia esa, ya cuando ya empieces a obtener mejores resultados y te sientas más cómodo como con las categorías base, diría yo, de la programación competitiva, es no ver para nada cuál es la categoría de los problemas que quieres resolver. Intenta identificar la categoría, intenta pensarlo e intenta, como mencionaba previamente Agustín, ver soluciones de otros competidores, soluciones distintas a los mismos problemas que
que uno resuelve. Y es sorprendente como a alguien se le ocurrió una solución con grafos y a ti se te ocurrió una solución que era un ciclo for. Y eso yo creo que saca mucho valor de la programación competitiva. Te llevas mucho más que yendo predispuesto a resolver un problema pensando que trata sobre determinado tema. Estar aquí, que quizás es un poco polémica, sobre escribir código, sobre la legibilidad del código que uno escribe en programación competitiva, que al principio efectivamente uno lo quiere escribir lo más rápido posible y la legibilidad no importa para nada, pero es un punto donde es muy difícil cuando tienes un código que no se entiende nada de lo que está escrito, o sea, las variables no tienen un nombre, no significan nada, no puedes colaborar con otras personas, sobre todo si tu equipo va cambiando, ¿no? O sea, porque muchas veces en tu equipo uno como que se adapta a cómo va escribiendo código de otras personas y es fácil, o sea, uno ya entra en una dinámica donde se entienden unos a los otros, de pronto cambias de equipo y todo cambia y uno tiene que adaptarse a algo nuevo. Si escribes el código un tilín más legible, vaya, no tiene que ser un código perfectamente, o sea, estamos escribiendo rápido, sabemos los constraints sobre los que estamos trabajando, ¿no? Pero igual, un poco de legibilidad puede ayudar mucho al trabajo en equipo, incluso uno mismo leyendo su código de hace un par de meses, no hablar de hace 2 años, que eso es imposible entender un código de hace 2 años. Puede valer la pena. Sí, seguramente. Dice Daniel Enrique, ¿cómo fue la transición de dejar la programación competitiva como concursante y empezar a enfocarse en otras cosas? Dígase trabajo, investigaciones. ¿Compiten actualmente de manera ocasional? ¿Continúan haciendo Pro en serie? ¿O consideran que para ustedes terminó esta etapa de la programación competitiva? Diego. Pues yo cuando me gradué seguía haciendo, y duré como casi 3 años de haberme graduado que seguía haciendo programación competitiva, porque me gustaba mucho. Entonces básicamente siempre que yo decía tengo tiempo libre voy a ponerme a resolver problemas. Llegó un punto en el que pues empecé a decir, bueno, voy a empezar a usar mi tiempo libre para otras cosas, y fue ahí donde le empecé a dedicar menos tiempo a la programación competitiva, y ya es como en los últimos casi 4 años, ya he hecho muy poco. He hecho más que nada concursos donde, como por ejemplo el ICPC Masters, que pues invitan cada año a concursantes que solían competir en el ICPC, y también hacía el Codejam, y pues ya el Codejam ya lo cancelaron, entonces ya no voy a tener Codejam, pero pues sí me gustaría como si me siguen invitando al Masters, pues ir compitiendo, porque pues para mí es como un hobby, yo lo veo como algo muy bonito, una parte muy bonita de mi vida, y aunque ya para mí no es una prioridad seguir dedicándole a la programación competitiva, porque pues ya especialmente con el cambio o sea que ahora como ya cuando me volví manager hace un año, sí importa la programación, pero quiero desarrollar otras habilidades, o sea, quiero desarrollar habilidades que no tienen nada que ver con código. Entonces, pues prefiero, al menos en este punto en mi vida, dedicarle más a eso que a la programación competitiva. Bueno, para mí creo igual tomó muchísimo tiempo, unos bastantes años, porque justo al acabar la etapa como competidor, llegó la etapa como entrenador, ¿no? Y organizando actividades. Entonces, durante bastantes años estuve ahí ayudando bastante a los equipos de la institución, pero llega un punto en el que no tienes tiempo ya para tus cosas o no tienes tiempo para todo, ¿no? Y tienes que decidir a qué le vas a dar prioridad. Entonces ahí yo creo depende de cada persona ahí. Si tu prioridad es seguir compitiendo, definitivamente puedes seguir compitiendo, no hay nada malo, ¿no? Pero si vienen otras cosas que son más importantes para ti en esa etapa de tu vida, entonces es que vas eligiendo a qué le vas a dar tiempo, ¿no? Y ahí ya fue que empecé a enfocarme un poquito más en otras actividades, en el trabajo, en seguir desarrollando otras habilidades que me van a ayudar en mi día a día, pero no me he alejado del todo de programación competitiva.
Ya no entreno, así que digas, uy, estudio un tema, no, 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 eso sí eso sí ya lo dejé por la paz, toma mucho esfuerzo y tiempo, pero sí de repente hago un concurso, el ICPC Masters, ¿no? Ahí estamos cada año haciendo el concurso, al menos ahí charlando con colegas, pues, para ver cuál es la solución de los problemas, a lo mejor 1 o 2 veces al año un problema para alguna olimpiada, que si hace falta, pues ya se pone un problema. Pero sí, ya no activamente, ya no que diario yo esté haciendo problemas, no, es como ocasionalmente, y también no me trato de alejar del todo, porque pues de repente toca que hay que entrevistar candidatos y ayuda bastante al menos tener todavía bien esas bases, lo básico de algoritmos, de seguir entendiendo cómo se hacen las soluciones. Eso ayuda bastante a la hora de hacer una entrevista, ¿no? Porque podemos saber con qué nos puede venir el candidato, podemos a lo mejor saber cómo está pensando y tratar de guiarlo o entender un poquito más de la situación, ¿no? Entonces, por eso es que tampoco me alejo del todo, y porque si en algún momento me toca entrevistar de nuevo, pues también estar un poquito fresco, ¿no? Y decir, ok, la entrevista no va a ser un problema hacerla, ¿no? Pero sí, ya no, ya a comparación de antes, sí invierto mucho menos tiempo. Bueno, por ahí dice Marcelo, coincido con Diego, toma un par de años desintoxicarse, como en todas las ediciones. Yo diría que como en todo tipo de deporte, al fin, hay una parte de desentrenamiento que para la mente, para el cuerpo, para todo, que es así. Dice Alberto, ando pasado entonces, todavía no le ha llegado a ese punto. Así que sí, muy variado, ¿no? Muy interesante todo lo que sucede en este apasionante mundo de la programación competitiva. Ya en estos minutos finales, me gustaría que brevemente, en prácticamente 30 segundos, cada panelista le envíe un mensaje final para todos aquellos estudiantes que están por empezar en la programación competitiva. 30 segundos, ¿qué les diría para que se preparen para entrar en la programación competitiva? Creo que lo más importante y el mensaje que deben llevarse es: si disfrutas la programación competitiva y las competencias en general, ya tienes el 90-95% de la batalla ganada. No debes preocuparte por resultados, los resultados ya llegarán. Si no te llegan mientras estás compitiendo, mientras estás en esa etapa estudiante, te van a llegar después en tu vida profesional, pero puedes estar seguro o segura de que te van a llegar. Lo importante, en mi opinión, es disfrutarlo. Si no lo disfrutas, si programar es como una tarea más, alguien que te lo impuso, no es cuando único yo aconsejaría no involucrarse en esto, pero si te gusta, pues adelante. Nada malo va a salir de eso. El consejo final sería que una vez que ya lo disfrutes, la forma de entenderlo y continuar avanzando es, a propósito, tratar de entender todo lo que estás haciendo. No dejar de pasar nada sin entender completo. Si resolviste un problema, porque esa solución fue la óptima, y si no lo lograste solucionar, buscar en internet cuál es la solución y entenderla antes de pasar a lo próximo. Así de primero y pata, lo mismo que dijo Moreira, intentar disfrutar esos momentos. Les tengo muchísima envidia a todos los que están a punto de empezar. Fueron uno de los mejores años de mi vida, y en parte porque disfruté todo el proceso de aprender, de la preparación, todo eso. Así que lo mismo ustedes, intenten disfrutarlo al máximo. Algo bueno va a salir de ahí. Y nada, suerte con eso. Comiencen ya. Yo creo que mientras más rápido comiencen, más rápido van a descubrir si de verdad les gusta este mundo o si de verdad no es para ustedes, ¿no? Y para aquellos que descubran que sí les gusta, yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que se den cuenta en cómo todo lo que se aprende mediante ser un programador competitivo empieza a tributar, sea a la carrera que esté estudiando, sea a la vida misma. Entonces, sin duda sería eso. Comiencen, decidan si les gusta o no. Si les gusta, quédense. Si no les gusta, cojan otro camino, pero nunca sin haber probado este. El mensaje sería que sí, que disfruten todo el proceso, que disfruten la comunidad que se crea, es algo bastante grato,
y que a lo mejor en algunos momentos va a ser complicado, van a creer que todo está muy difícil o que, digo, si ya después les gusta, pero ven que es un poco complicado el camino, que no desistan, que tal vez lo están haciendo de la manera equivocada, ¿no? A lo mejor tu método de estudio es diferente, a lo mejor necesitas charlar con otras personas o tener otras perspectivas, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Como que trata de nutrirte de tu comunidad, no desistas y pues aprovecha todo, disfruta el proceso, es una muy bonita experiencia y camino. Que le echen ganas, ya sea si deciden seguir por el camino de la programación competitiva o no, échenle ganas en lo que sea que hagan. Está lleno de oportunidades y pues depende de ustedes si las toman o no. Entonces mi consejo es todos los consejos anteriores, reforzar buenas palabras las que han dicho, y además le agrego esta idea de la comunidad, porque yo siento que es lo que más me ha cambiado la vida y más me ha impactado los contactos que he hecho, como hoy, que estoy acá en este panel maravilloso con gente tan fantástica hoy, gracias a la programación competitiva justamente. Entonces, que busquen eso, compañerismo y comunidad. Si busquen gente que haga programación competitiva en su barrio, si tienen mucha suerte, es muy difícil, pero mucha suerte, si no en su ciudad, si no en su país, la comunidad más cercana que consigan, bueno, y nútranse de eso, y si no hay comunidad, háganla, que creen una comunidad para que esto siga, porque le van a sacar mucho más provecho a todo lo que venimos hablando de esa manera, realmente. Así que no se pierdan esa oportunidad que, además de todo lo técnico, es una de las cosas que para mí es más valiosa de todo esto. Pues, ¿de qué manera estamos cerrando este panel de debate sobre programación competitiva? La programación competitiva cambia vidas. Y creo que por todo lo que se ha hablado, todo lo que se ha comentado, podemos decir que sí. Que por lo generalmente ha cambiado la vida de todos estos prestigiosos panelistas que nos han acompañado y de muchos más compañeros de equipos, personas de una manera u otra, generaciones que han participado en los distintos eventos de programación competitiva, y cómo no, esperamos que los que estén aquí presentes y que están empezando en este mundo asuman estas palabras, estos consejos y creen su propia vida y cambien su propia realidad. Muchísimas gracias a todos los participantes, todos los presentes, los panelistas, todos los invitados, y nos vemos en una próxima actividad. Chao, bye bye.